En el siglo XIX aparece el movimiento del positivismo, afirmando que el único conocimiento verdadero es el de la ciencia, y la ciencia adquiere su conocimiento por medio del famosísimo método científico. Algunos campos de estudio se adhieren perfectamente a esta nueva doctrina, mientras que otras materias como la filosofía se resisten y son hechas a un lado. Pero a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XX llega un señor barbudo llamado Edmund Husserl con su nueva doctrina filosófica, la fenomenología. Pero entonces, ¿qué es la fenomenología? Como ya sabemos, logos tiene que ver con estudio y fenómeno. Algunos autores lo toman de diversa forma, pero en esta ocasión para la fenomenología lo vamos a usar como la experiencia ocasionada por la información que nos brindan nuestros sentidos, como la vista, el oído, el olfato. Santo Tomás de Aquino. Fue la corriente más influyente de la filosofía contemporánea. Se reconoce a Dios como causa principal del ser y fundamento de las categorías filosóficas. Dentro de su método filosófico, el neotomismo busca restaurar la filosofía teológica para renovar la doctrina de Santo Tomás. Los neotomistas admiten el ser puro como realidad suprema, como principio espiritual divino. En su contexto intelectual, el neotomismo enseña al hombre a elegir libremente sus pensamientos y sus acciones bajo su voluntad y razonamiento. Uno de los principales exponentes fue Monnier, donde menciona que la persona es un ser espiritual comprometido a ser responsable y una constante conversión para ser libre en su actividad. También menciona que la astucia es la naturaleza del hombre, la búsqueda continua del perfeccionamiento constante. Otro autor principal fue Maritain, donde menciona que la ausencia de una visión filosófica y religiosa conduce a la pedagogía a engañarse bajo los propios recursos. Para él el hombre es un animal dotado de intelecto, un hombre libre en relación con Dios cuya rectitud es obedecer la ley de Dios. El hombre es pecador llamado a la vida divina y la libertad por la gracia cuya perfección se basa en el amor. Unamuno nació en Bilbao en 1864 y fue un escritor destacado de la generación del 98. Para Unamuno, los caminos propuestos por el positivismo, el mecanicismo, etc., son erróneos e incapaces de dar una sola respuesta a nuestra hambre de inmortalidad. El punto de partida de Unamuno no es un punto de partida teórico, sino vital, es decir, el deseo de permanecer, el hambre de inmortalidad. Sus tesis dominantes son el ser humano de carne y hueso, la inmortalidad, la existencia de Dios. Unamuno es un discípulo de los temas existencialistas, ya que se sintió muy próximo al filósofo danés Kierkegaard. Para Unamuno, la razón, como cualquier otra facultad humana, se encuentra al servicio de la vida, y de esta forma cada ser humano se esfuerza por conocer aquello que necesita, aquello que le preocupa, y en consecuencia resulta que los deseos, los sentimientos y la voluntad van por delante del conocimiento. Unamuno afirma el relativismo de la verdad. Cada verdad es propia y personal, y defiende que nada se conoce si antes no se quiere, y en consecuencia la conciencia cognoscitiva vendrá después de la apetitiva, es decir, la representación cognoscitiva es resultado de una necesidad vital de carácter previo. Su epistemología se fundamenta en el hambre de inmortalidad, en el deseo de sobrevivencia de cada ser humano, y este principio constituye al mismo tiempo el punto de arranque y el problema principal de la filosofía, es decir, a las preguntas que de verdad interesan. Respecto al problema de Dios, la razón nada nos enseña sobre la existencia de Dios. Para Unamuno, es el ahogo y la desesperación lo que despierta el anhelo de Dios, y Dios viene a ser una proyección del ser humano. Por último, Unamuno considera que la fe es una actitud ciega e irracional que brota de los deseos, de los anhelos, del querer humano. Por eso, creer es crear y esperar. Creemos porque esperamos y esperamos porque creamos.